Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy tiene una larga carrera nacional e internacional en la industria financiera. Actualmente es el presidente y fundador de AR Partners, que es una compañía que se creó fruto de la adquisición de Raymond James Argentina. Hay un dato bastante exótico. Es geólogo. Su nombre es Eduardo Tapia. Bueno, acá vengo. Yo ya te saludé, Eduardo, pero te voy a saludar de nuevo porque es un placer tenerte acá en Magistrales. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí. Bueno, a ver, yo digo, dato exótico, sos geólogo, triunfador en el mercado financiero. Lo primero que quiero es un poco ir a tu historia paleozoica. Nunca mejor empleada la palabra. Exactamente. Porque digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo te metiste a estudiar geología? ¿Qué querías hacer de chiquito vos? Mira, yo me puse a estudiar geología porque me apasionaba la vida al aire libre, las ciencias naturales. Ajá. Y en aquella época, a fines de la secundaria, bueno, fue justo cuando cae el gobierno de Isabel Perón y mi duda era entre estudiar sociología o geología. O sea, nada que ver con las finanzas. Interesante, sí. Porque las dos cosas que me apasionaban en aquel momento era la política y un poco las ciencias naturales. Bueno, me decidí por la rama de las ciencias exactas y naturales. Y claro, cuando uno mira retrospectivamente qué tiene que ver un geólogo con un financista, ¿no? Con el mundo de las finanzas, yo creo que para mí la geología fue como una base estructural de mi vida en cuanto a darme ciertos cánones estructurales de orden, ¿no? O sea, como que me ordenó la cabeza, como que uno en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se estudia geología, estudia matemáticas con la gente que va a hacer matemática, estudia física con los físicos y química con los químicos, con lo cual es de una rigurosidad en lo que son ciencias duras muy profunda. Sí. Y después, bueno, lo que me generó esa carrera fue mucha disciplina, o sea, mucho método, mucho trabajo de laboratorio, mucho trabajo de campo, muchos teóricos. Eso me formó mucho, digamos, mi capacidad analítica, claro, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo que pasa es que, bueno, allá por principio de los 80, cuando uno ya tenía que perfilar a ver qué iba a hacer de su vida, bueno, me daba cuenta que mi perfil, digamos, de geólogo se componía de algunas cosas que me gustaban y otras que no me gustaban tanto, que por ahí me atraían otro tipo de ciencias. ¿Y qué era lo que no te gustaba? O sea, ¿ya te habías recibido de geólogo vos? No, yo me estaba por recibir. De hecho, yo hice mi tesis de licenciatura, que es la carrera de geología son 5 años y una tesis de licenciatura con un trabajo de campo, o sea, una cosa bastante profunda, digamos, y de mucho análisis. Y mientras hacía eso, yo había empezado a trabajar en una pequeña compañía que tenía mi padre y a estudiar al mismo tiempo contabilidad. Entonces eran como dos mundos. Pero ahí ya te tiraba un poquitito, o sea, tenías un lóbulo puesto ya en el futuro. Sí, claramente. Pero bueno, la realidad es que yo hice mi tesis de licenciatura en YPF, en la provincia de Salta, en un campamento geológico de Vespucio, que es cerca de Tartagal. Y claro, cuando uno analiza eso con lo que después fue mi vida, bueno, eso me permitió, cuando vino la colocación pública de YPF en el año 93, yo intimé mucho con... Vos fuiste un actor muy importante en todo eso. Sí, no sé si muy importante, pero bueno, nosotros, yo trabajaba para un banco inglés y ese banco inglés fue uno de los principales colocadores de la transacción. Y bueno, eso me generó muchísima cercanía con el mundo de todos aquellos gerentes de YPF que salían a vender acciones, porque yo era el único banquero geólogo, digamos. Cosa muy rara en ese momento. Súper rara, y en este momento también, ni te digo, pero hay perdóname, acá hay un eslabón perdido para mí. Hay un eslabón perdido. ¿Cómo es ese interregno? Claro, digo, vos hacés tu tesis, ¿no? Como licenciado en geología. Sí, yo hago mi tesis, pero ya trabajando en otra cosa. Ya dedicándome
más al negocio comercial, si se quiere. Okay. No, o sea, ¿nunca ejerciste como geólogo? No. En realidad, cuando yo terminé la tesis en YPF, había un programa de graduados que tenía YPF, en donde, bueno, sobre todo si uno había hecho la tesis, lo invitaban a participar en entrenamiento. Y ese fue el momento clave donde tuve que decidir, bueno, un camino o el otro. Claro, ¿para dónde te tiraba? Y arranqué por el otro inicialmente y bueno, después la vida se fue dando de tal manera que me cambió absolutamente el rumbo, ¿no? Hay un momento, como es la vida, después de estar 2 o 3 años en la empresa de mi padre, era como que me sentía aburrido en ese lugar. Y estamos hablando de mediados de los 80, ya con el gobierno de Alfonsín bastante consolidado. Y con muchas crisis financieras, ¿no? Entonces, claro, que arranca con el Plan Austral. Y ahí me di cuenta que, que en realidad eso era lo que más me motivaba. Entonces conseguí trabajo en un agente de bolsa, que era uno de los más grandes agentes de bolsa, a pesar que el negocio bursátil en aquel momento era muy pequeño. Pequeño en cuanto a volumen, lo que se movía diariamente, seguro. Pero evidentemente era un mundo ya con un nivel de excitación que no tenía la geología. Exactamente. Digo, viéndolo de afuera. Que me atraía un poquitito más. Me generaba una adrenalina un poquitito mayor. Pero bueno, también a veces las cosas se dan un poco por casualidad. Yo trabajaba en esta agente de bolsa que, mirá la época que te estoy hablando, la prehistoria, cuando justamente los agentes de bolsa tenían el nombre de los dueños. Claro. O sea, no eran casas de bolsa, no eran sociedades anónimas. Y entonces en ese momento, la casa de bolsa esta tenía el nombre de sus dueños, que tenía un nombre inglés. Stuart Mill, ¿no? Exactamente. Entonces cae en nuestra compañía un señor que en aquel momento era un ilustre desconocido, pero que fue el creador o el fundador de la palabra mercados emergentes, que hasta ese momento eran subdesarrollados. Claro. ¿No? Entonces este señor, Mark Mobius, conjuntamente con otro señor, Antoine Van Akmel, que venían del sudeste asiático, definieron como un cambio de denominación para generar mayor atracción en estos mercados y darle como un semblante positivo. Entonces los denominaron mercados emergentes. Sí, que tiene una connotación evidentemente positiva, claro, exactamente. Obvio. Entonces, este señor cae en la casa de bolsa de Banco Mildesa en aquel momento. Y como en la parte de bolsa yo era un poco el que más o menos hablaba algo de inglés, me dijeron, atendelo vos a este señor extraño. Señor que ya era un personaje, ¿no? Por ahí no tanto, pero era conocido en el mundo de las finanzas. La vida de Mobius en ese momento, él recién, este es un dato muy importante, recién levantaba su primer fondo de $100 millones en mercados emergentes. Para darte una idea, ese señor hoy maneja 25.000, 30.000 millones de dólares. Claro, que más o menos, no sé, me parece que serían como los 100 millones de dólares de ese momento. O tal vez no tanto, pero... Era como una prueba. Era el primer fondo establecido dedicado a mercados emergentes. Entonces, básicamente en ese momento los mercados emergentes eran el sudeste asiático y parte de Latinoamérica. Sí. Todavía no estaba el este europeo, porque el este europeo todavía era comunista. Claro. Los países del este europeo arrancan recién después de la caída del muro, o sea, en los 90. Sí, sí. Y entonces, llegó a la Argentina y me pareció fascinante. O sea, esa fue, la etapa de cambio de vida, en donde como que te muestran un perfil de inversor que no tenía nada que ver con lo que pasaba en la Argentina en ese momento, ¿no? Que era hiperinflación. Estamos hablando ahí, Eduardo, entonces de finales de los 80. Año 87. 87, después 88, tenemos... la hiper, ¿no es cierto?, que finaliza el año 89, tenés la hiper. Pero la pregunta es, a ver, cuando vos lo conocés a este señor exótico, pelado, Mobius, que, era todo así, como decís, un exotismo y hablaba de mercados emergentes. Vos que fue como amor a primera vista, dijiste, ¿cómo fue eso? Porque vos hablabas inglés, entonces ahí se entabló una relación. Todas las reuniones que hacíamos obviamente eran en inglés, ¿no? O claro. sea, íbamos a visitar compañías en donde él quería invertir y para eso había que interactuar en inglés con los managers de las compañías o los dueños. Y me generó, una gran atracción el concepto de invertir en bolsa, muy diferente a lo que pasaba en Argentina. En donde siempre era un negocio muy pequeño, muy especulativo,
restringido a unos pocos inversores. Este señor era un señor que miraba a largo plazo, que estaba pensando en compañías, en cómo crecían las compañías, en cómo uno invertía, en hacer crecer empresas, en hacer crecer proyectos, que para mí era toda una novedad. Claro, como vos bien estás indicando, estamos hablando de una época en donde en la Argentina ese era un tema bastante desconocido. Para el gran público ni hablemos. Absolutamente. Ni hablemos, ¿no? Bueno, sigue siendo, hoy por hoy te digo. Eso te iba a decir, lo sigue siendo porque, bueno, en Argentina la cultura de inversión es casi inexistente. Correcto, o sea, sí, sí. Digamos, todos, ¿no? Hemos crecido y nos hemos desarrollado con una cultura de, bueno, proteger un poco el pequeño o gran ahorro que tenemos, ya sea a través de la compra de una propiedad o, bueno, en muchos casos exportando el capital afuera. Jamás el concepto de, bueno, cómo uno invierte en un proyecto doméstico para hacerlo crecer. Entonces es un gran desconocimiento de cómo en realidad funciona los rudimentos de una economía. ¿Cómo funciona el mundo? El mundo que funciona con mercados de capitales desarrollados. Eso número uno. Pero antes de llegar a toda esta cuestión, que es súper interesante, pregunto, a ver, hasta el 89, bueno, a partir del 90, con todo el tema de las privatizaciones y las salidas a la bolsa de varias compañías, ahí también se empieza a manejar otro volumen, ¿no? Sí, claramente. Nosotros pasamos en los 80 a un mercado restringido, local, doméstico. La otra clave para que un mercado de capitales se desarrolle son los inversores institucionales. Claro. Y en Argentina no existían. Entonces siempre el negocio bursátil era un negocio especulativo, minorista, de gente, bueno, muy especialista. Pero era muy difícil que uno pudiera hacer crecer una compañía a través de esos inversores, ¿no? Claro. O sea, los inversores que inicialmente hacen crecer un proyecto son aquellos inversores que pueden mirar una inversión a 5 años, 10 años, y esos son aquellos que tienen un mandato para administrar dinero en el largo plazo. Claro, en su época, en los 90, fueron las AFJP. Claro, pero las AFJP llegan recién en el año 94 a Argentina, con lo cual acá, digamos, todo lo que fueron los 80 con inversores minoristas que trataban de protegerse especulativamente, la hiper, digamos, todas las cosas que pasaron en Argentina, no eran esos los inversores que iban a hacer crecer justamente el mercado de capitales. Claro. Entonces, para mí, el fondo de este señor representaba como una enseñanza. Él me invita a ir a Hong Kong, a trabajar con él estaba basado en Hong Kong, en el año 89, o sea, en plena hiper nuestra, yo me fui 3 meses a trabajar con él y bueno, eso fue como el máster, digamos, de la calle que uno hace. Pero me imagino, qué impresionante, ¿verdad? En un momento en donde, bueno, Hong Kong acababa justamente de producirse el gran cambio y era como un imán de inversores, de analistas, de capitales. Entonces, bueno, era como estar permanentemente viendo gente que me generaba ideas, que me abría un poco la cabeza, que me mostraba un poco lo que había pasado en el sudeste asiático y que, bueno, ese modelo se podía empezar a reflejar en la segunda región emergente, que era Latinoamérica. Ahora, quiero que me cuentes en el próximo bloque cómo es esto de que vos estás hablando de los países emergentes. La Argentina era emergente, pero creo, si mal no recuerdo, que a partir del 2009 es considerada ya país fronterizo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de los negocios de la industria financiera? Porque, insisto, emergentes es una cosa, fronterizo es otra, pero quiero que me cuentes un poco cómo puede impactar, o tal vez no impactó en su momento porque ya estaba, como digo, ¿no? Estaba descontado en el mercado, que era obvio, que ya no éramos emergentes, pero en el próximo bloque, dale. Bueno, acá continúo charlando, una delicia, con Eduardo Tapia. Eduardo, quedó del bloque anterior esto de cómo
influyó, sí influyó en su momento en el mundo financiero el hecho de pasar de ser país emergente a país fronterizo, nosotros en la Argentina. Sí, Argentina en los 90 se convirtió en un mercado emergente casi estrella, diría, ¿no? En donde los inversores, en función del proceso de privatizaciones y de libertad económica, recibió mucha inversión directa de los fondos emergentes. Entonces el porcentaje de cartera administrada dedicado a Argentina era muy grande. Sí. Obviamente todo eso empieza a cambiar a partir de finales de los 90, y con los problemas macroeconómicos primero y políticos después. Y bueno, obviamente ya en los 2000, con los controles de capitales, eso se profundiza, con lo cual la importancia relativa de Argentina disminuye claramente entre los mercados emergentes. Y hubo una cosa que también fue tremenda, que fue, así como YPF fue un gran modelo de privatización público-privado, porque en realidad mientras el Estado argentino mantenía el control de la compañía, el otro 50% estaba en manos de inversores, cotizaban en bolsa, hasta que la compañía fue vendida a Repsol. Sí. Cuando ese proceso pasa, en el año 98, Argentina pierde su principal bandera de los mercados, porque YPF deja prácticamente de cotizar. Entonces eso disminuye mucho la importancia, el atractivo. Entonces ese proceso digamos, de desbarranque como mercado atractivo se termina de profundizar, como vos decías, en el año 2008, 2009, en donde básicamente por cuestiones de los controles de capitales, en donde como los inversores no podían invertir directamente en un país debido a las restricciones cambiarias, hay un índice, que es el índice MSCI, que le hace una rebaja en su grado, y pasamos de ser categoría emergente a categoría frontera. ¿Por qué en la Argentina no tenemos costumbre de, uno puede hablar de las crisis, los ciclos, pero no tenemos costumbre de ahorrar a través del mercado de capitales? Chile tiene pocos habitantes en relación a la Argentina y un mercado de capitales con un hiperdesarrollo que no tenemos nosotros. Uruguay, no hablemos de Brasil, por supuesto, Colombia. ¿Cómo influye el tema cultural en todo esto? Sí, tiene todo que ver, en realidad, como te comentaba anteriormente, yo creo que la clave es cómo uno genera ahorro doméstico de largo plazo. Sí, y lo que a la Argentina le ha pasado, no es culpa del último gobierno. Acá, digamos, durante las últimas 5 o 6 décadas, la gente ha estado acostumbrada a ahorrar afuera del circuito. Afuera del circuito implica afuera de los bancos, afuera del mercado de capitales, ya sea con billetes, digamos, abajo del colchón, o con el dinero exportado al exterior. Y eso es un proceso que, no es que la gente en Argentina es mala, o sea, lamentablemente es la consecuencia de la inseguridad que han generado determinadas políticas o determinadas decisiones que gobiernos anteriores han tomado. Entonces, la única manera de revertir eso es certeza, o sea, certidumbre, proveer, digamos, un nivel de estabilidad y de tranquilidad en que el inversor va a tener sus ahorros o va a tener su inversión relativamente protegida y cuidada. Otra vez, Argentina es un país que está acostumbrado a vivir en una economía no transparente, o sea, lamentablemente. Y también eso es producto, ¿no? O sea, ese es un poco lo que hablamos del tema cultural. En una economía donde el 40, el 50% está no declarado, bueno, hay un correlato con cómo uno ahorra, porque el señor que gana dinero no lo puede introducir en el circuito blanco. Por eso creo que en realidad lo que está pasando en Argentina es una gran oportunidad. Antes de hablar de la oportunidad, porque con tu análisis prospectivo podés ver perfecta, casi que te diría debes tener una especie tenés la bola de cristal, ¿no? Ya a esta altura. No, ¿cómo que no? Porque por algo hiciste lo que hiciste en los últimos tiempos, ¿no? La adquisición del paquete accionario de Raymond James, eso ahora me lo vas a contar. Pero pregunto, ¿no será también que a veces no se ha comunicado
como se debería comunicar para la gente en general, explicar que el mercado de capitales tiene que ver con el fondeo de las compañías en general, medianas y pequeñas, porque las grandes compañías pueden buscar fondeo en el exterior, porque tienen envergadura. Los mercados de capitales locales en realidad hacen que la economía media pueda desarrollarse mucho mejor. Tal vez eso a veces no se explica tanto, ¿no? Sí, exactamente, pero otra vez, sacar a cotizar una compañía a bolsa lleva un proceso cultural de dos lados. Primero es el dueño de la empresa, el que debe querer salir a cotizar. Sí. Y en Argentina hay muy poca gente que entienda ese proceso, dueños de compañías, me refiero, ¿no? Sí, o sea, que uno, por nuestra cultura, ya sea italiana o por de la tenencia de la empresa, uno no está acostumbrado a que por ahí con el 50% de la compañía uno la puede controlar, o incluso con el 25% de la compañía puede controlar si la maneja bien. Sí, sí. Entonces, es el huevo o la gallina, ¿no? O sea, por un lado, son los dueños de la compañía que no están acostumbrados y que no entienden, y por otro lado, los inversores que no ven en eso una oportunidad. Perdona, estaba pensando, el argentino clásicamente es, el ahorro que tiene, si tiene un poco de ahorro, es dólar o plazo fijo. No pasa de ahí, en general, ¿no? Digo, sí, no pasa sí. de ahí. Sí, sí. A ver, hay muchísimos números que no quiero aburrir con números, pero este mercado es un mercado muy pequeño, muy pequeño. Por ejemplo, caja de valores donde están registrados los dueños, digamos, los inversores en acciones, no tiene más de 400.000 cuentas abiertas. Esto es menos del 1% de la población. ¿Y cómo es en los países más desarrollados? Por ejemplo, Estados Unidos. Vos que has vivido en tantos países. No. Ahora me dice, no sabés, tenemos 4 horas de programa. Pero ¿cómo, digamos, porcentualmente, cómo juega eso? No, es un número muy bajo. O sea, a ver, en Estados Unidos me estás poniendo, bueno, la meca del capitalismo, de entender cómo funciona eso. En Argentina, perdón, en Estados Unidos, los chicos en secundaria, en su proceso de escolaridad, les enseñan ya entienden cómo funciona el sistema y cómo tienen que invertir y por qué uno va creciendo a través de la compra de fondos comunes de inversión, de compra de acciones. Es el mecanismo perfecto que retroalimenta el sistema. Un tema de color en el medio, ¿es mito o realidad los Steve Madden, el lobo de Wall Street? ¿Esto se da habitualmente o en realidad es una excepción? ¿El ritmo es tan vertiginoso, es tan loca por ahí la vida que se puede llegar a llevar un poco por la vertiginosidad del negocio? Sí, a ver, el mundo financiero es un mundo muy amplio y te vas a encontrar con una diversidad de personajes, como todo. Hay un estereotipo, ¿no?, del lobo de Wall Street y la adrenalina que eso genera. Yo creo que es exagerado. O por ahí es más excepcional, no es que, claro, es un denominador común. Hay algunos que, pero no es el denominador común. Por supuesto, yo no diría que ese es el personaje característico. Yo he trabajado muchos años en bancos extranjeros y no se llega tanto. Gente normal, racional y que terminaba su tarea a las 5 de la tarde y se tomaba el subte y se iba a su casa. Claro. Pero imagino igual que evidentemente hay un tema especial, hay una personalidad especial para poder entender y dedicarse a full. Además, me encantó, a vos te gustan las acciones. Digamos, ¿cómo te autodefinís? Si vos fueras un amante de los bonos, ¿cómo te imaginarías? ¿Qué perfil de personalidad estaría distinto en vos? No, a ver, yo creo que digamos, el inversor en bonos, que básicamente los inversores extranjeros de largo plazo invierten en bonos en Argentina justamente porque ven retornos atractivos, pero me parece que bueno, son gente que busca crédito, que busca la seguridad, encontrar una compañía que tenga capacidad de repago. O sea, es más el rol del banco. Yo presto para que me devuelvan. Está bien, pero yo voy al tema. El inversor de acciones, sí, me parece que es una persona que lo atrae mucho más ver, desarrollar y hacer crecer una empresa. Claro. O sea, es como un
modelo es como, me parece que es muy distinto el perfil de uno y de otro, ¿no? Sí, pero digo, sin embargo, es como, me parece a mí que hay como una cuestión dual interesante, que es el poder desarrollar una empresa y ver la perspectiva de la vida de una empresa, pero por el otro lado, tener la adrenalina que no se tiene con un bono en términos de posibilidad de ganar y perder en muy poco tiempo, ¿no? Cosa que el bono no te da eso. A mí, viste, esa definición de ganar y perder mucho no me gusta porque parece más el casino. Tenés razón, está muy bien, es verdad, suena más a timba no te quiero eso. retar, Pero es cierto, tenés razón. ¿Viste? Porque ese es un preconcepto que también mucha gente le adjudica al sistema bursátil. Y yo creo que en cuanto a esto que vos decías, en cuanto a la educación, está pasando algo muy interesante en la bolsa argentina, y es que se está produciendo un proceso de consolidación en donde se está naciendo una nueva bolsa, que en realidad es la fusión del Merval, del Mercado de Valores, y la Bolsa de Comercio, que están generando BIMA, que es Bolsas y Mercados de Argentina. Sí. Un poco lo que pasó con el Bovespa hace 10, 15 años atrás en Brasil, una consolidación para tratar de generar un mercado que pueda converger, que sea transparente, donde todo el mundo tenga la oportunidad de participar democráticamente de la manera más transparente que se pueda. Yo creo que BIMA va a tener en el corto plazo un rol muy trascendente desde el punto de vista educativo. Y creo que, bueno, soy director de BIMA, un poco nuestra aspiración es realmente lograr que el proceso de inversión sea un proceso democrático, donde todo el mundo tenga la posibilidad, sea con 1.000 pesos, de invertir lo mismo que invierte el señor Mobius en la misma empresa y tener la misma posibilidad de crecimiento. Para eso también, qué importante que es la ley de mercado de capitales, ¿no? Creo que ese es un tema muy fundamental, ¿no? Para este año. Es clave. La ley de mercado de capitales para nosotros representa un hito muy importante porque en realidad lo que está pasando es que en esta oportunidad que te comento con respecto a la Argentina, es una oportunidad única, por lo menos en mis 30 años de mercado, en donde uno ve que se empiezan a conjugar las distintas variables para armar un combo perfecto, que es la ley de mercado de capitales. Lo que va a generar es la repatriación del mercado que durante 20 años hemos exportado. Claro. Donde las principales empresas han salido a cotizar en Nueva York, donde los inversores los teníamos que ir a buscar afuera y ellos no invertían en acciones argentinas, sino invertían en certificados de acciones argentinas en otros mercados, ¿no? Exactamente. Lo cual dejó al mercado doméstico muy flaco, muy frágil. La ley, esta nueva, digamos, la modificación de la ley anterior, lo que va a generar es justamente las condiciones para que esos inversores, en vez de comprar activos argentinos en el exterior, los tengan que comprar acá. Eso es lo que pasa en todos lados. Claro, o sea, es lo que pasa en... Pero no estoy hablando de Inglaterra o de Alemania. Vos tenés que mirar Chile, Perú, Colombia, México. O sea, todos los mercados regionales tienen el 90% de sus activos que operan en su propio país. Claro. Mientras que nosotros lo que hemos hecho fue exportar nuestro mercado afuera y el 90% de nuestros activos hoy se operan en Estados Unidos y solamente el 10% localmente. ¿Cuánto tiempo pensás que puede pasar para que de verdad tengamos un mercado de capitales robusto, bueno, que pueda de verdad fondear a las compañías? ¿Cuánto tiempo pensás aproximadamente? ¿Se puede lograr en 2, 3 años? Mira, eso obviamente va a depender mucho del ciclo económico y el ciclo político. Yo soy muy optimista con respecto a eso, entonces considero que hay una buena chance que uno en 2 o 3 años tenga realmente un mercado doméstico que pueda satisfacer la cantidad de proyectos y de empresas que deberían salir a buscar capital. En el próximo bloque, Eduardo, me gustaría que me digas, pero de verdad, ¿vos pensás que las mujeres podemos ser confiables en los temas financieros? ¿Más confiables que ustedes, tal vez? No sé. Pregunto, pensalo, pero la verdad, Sí, claro. Muy bien.
del bloque anterior quedó algo muy importante. Creo que, no sé, lo meditaste mucho. Me parece que lo meditaste mucho. A ver, ¿somos más confiables las mujeres para los temas financieros que ustedes o menos? De verdad, no lo pienses tanto, Eduardo. No, para nada, para nada. Yo creo que sí, que son muy confiables. Siempre, desde mi época de bancos extranjeros, siempre tuve esa cultura de compartir el trabajo con mucho personal femenino. Creo que las mejores analistas de empresas allá por los 90 eran mujeres, tenían una gran capacidad de análisis, sectoriales. Y siempre en las compañías que tuve la suerte de conducir, siempre hubo mujeres en puestos muy importantes. Pero yo creo que digamos, hay un tema de inteligencia emocional que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces es como que por el nivel de razonar ciertas decisiones me parecen muy adecuadas, muy interesantes. Qué interesante lo que decís del tema de la inteligencia emocional, porque viste que normalmente se dice, bueno, la mujer es como más conservadora desde el punto de vista de la protección de las cuestiones que son esenciales, la protección en largo plazo, que tiene que ver con la vida de las personas cercanas, sí, claro, con el patrimonio. Desde ese punto de vista, por ahí es más difícil ver a una mujer, suponte, haciendo transacciones de acciones, ¿no? Es como, de hecho, no sé, debe existir, pero uno no las ve normalmente. Sí. En Argentina es menos común. Otra vez, en mis experiencias en países más desarrollados, con cultura financiera más desarrollada, era muy habitual tener muchas mujeres interactuando y incluso en las mesas de trading, ¿no? Operando en mesas de trading, siendo vendedoras. Sí. El tema de la aversión al riesgo. Se dice que normalmente la mujer tiene mayor aversión al riesgo, pero es un mito eso. Ya, creo que es un mito. En Argentina es así, es un poco como vos lo describís. Es más difícil encontrar mujeres en posiciones, digamos, estratégicas. Pero afuera no, afuera es habitual. ¿Cuán estratégico fue la visión de cuando Raymond James dice, creo que no fue algo de ahora, sino hace 3, 4 años, que tomó una decisión un poco ya estratégica, ¿no? De salirse de algunos mercados en los cuales tenían joint ventures y ir más a Estados Unidos, creo Inglaterra, están más, dicho sea de paso, con el Brexit, ahora no sé cómo todo eso se va a mover, ¿no? Son los cisnes negros políticos que repercuten mucho en el tema, obviamente, financiero. Pero, ¿cómo estratégicamente viste vos esta oportunidad de decirles, señores, yo quiero tomar la compañía, digamos? Sí, primero te quiero comentar, Raymond James para mí fue un gran socio. O sea, desde el 98. Yo me asocié con ellos en el año 98. Ellos eran en aquel momento una compañía de tamaño mediano. No era una compañía de Wall Street, era una compañía del sudeste americano, de la ciudad de Tampa. Y la verdad que cuando yo la traje a Buenos Aires, la gente me preguntaba que Raymond James si era una marca de whisky o una sastrería. Nadie entendía que... Sí. Y ellos me acompañaron durante todo el proceso, un proceso muy difícil que los mercados de capital en Argentina atravesaron y fueron consistentes, y nosotros construimos 3 compañías con ellos, desarrollamos 3 empresas. Tengo una compañía de fondos con socios locales muy buenos. Pero bueno, ellos en general la manera de crecer era asociarse, a hacer joint ventures con socios locales en mercados emergentes. Entonces lo hicieron en la India, lo hicieron en Sudáfrica, en Turquía y en Argentina. Y hace unos 6, 7 años cambiaron el CEO y el CEO vino con la visión de que en realidad había que focalizar el negocio en Estados Unidos, que ellos necesitaban crecer a través del mercado americano, que era donde estaba su fortaleza. Y entonces, bueno, decidieron apostar a eso, y hace 3 años decidieron cerrar algunos de estos joint ventures, y en el caso de Argentina, como bueno, habían tenido una buena experiencia y les ha ido muy bien, pero en realidad el tamaño del negocio argentino era pequeño comparado con el crecimiento que se había dado en Estados Unidos, me dijeron que bueno, me iban a dar la oportunidad de que yo pudiera comprar la compañía con los socios locales. Y bueno, cuando se produjo el recambio el año pasado, me pareció que
estas cosas que estoy diciendo, la gran oportunidad en el mercado de capitales doméstico se presentaba, estaba ahí, y soy tremendamente optimista con respecto a lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Debo decirte que me sale, vos que sos, y hablaremos de eso también, fanático del fútbol, fue un gol de media cancha lo tuyo. Sí, ¿ves la perspectiva? No sé, o sea, increíble. Digo, a ver, me refiero a esto. Vos, por supuesto, ya el año pasado estabas viendo cómo venía la mano, como dirían los chicos, pero lo cierto es que esta decisión, Raymond James la toma hace ya 3 años, ¿no? Sí, Atrás. Sí, yo otra vez, gol de media cancha suena demasiado oportunista. No, lo digo en el buen sentido. No, pero está muy bien. Sí. Está muy bien. Yo miro las cosas a mediano o largo plazo. Pero también hay que tener suerte, Eduardo. ¿Cómo juega el factor suerte? Muchísimo. Convengamos, ¿no? Muchísimo. Es así. Vos por ahí podés ser un tipo brillante desde el punto de vista del análisis financiero y de repente, viste, no tenés absolutamente, suerte. Absolutamente. Son experiencias. Yo digo, entre estos distintos tramos de mi carrera, yo entre el año 95 y el 98 estaba a cargo de un grupo regional en Latinoamérica. Y yo era relativamente joven, estábamos construyendo el primer banco de inversión de mercados emergentes, lo que era para mí una experiencia fenomenal. Y claro, yo me veía entrevistando a gente que eran graduados en MIT, en Harvard, con experiencia, gente bastante más grande que yo, y realmente yo la consideraba mucho más inteligente que yo en la variedad de temas. Pero bueno, a veces es los momentos en donde uno está, las oportunidades. Creo que esto que te comento siempre, bueno, lo de Mark Mobius, tiene una cuota importante la suerte, ¿no? Donde uno está parado. Sí. Pues es que estoy pensando, ¿te acuerdas el famoso escritor Scott Fitzgerald? Decía que para él la inteligencia tenía que ver con que en la propia mente pudieran coexistir ideas opuestas y que esas ideas opuestas hicieran seguir funcionando la mente y no la paralizaran. Con lo cual, más de una idea opuesta te funciona a vos automáticamente, ¿no? Lo cual es un conjugo bastante desactivo, Pero sí, es así. De todas maneras, sí, realmente, insisto, Raymond James se convirtió de una empresa realmente mediana o pequeña, Estados Unidos, a un gran broker americano. Si vos mirás durante este mismo tiempo, desaparecieron muchos grandes bancos americanos, ¿no? Claro. Que sufrieron desde el 2008, crisis del 2008, sí, claro. etcétera, etcétera. Y bueno, Raymond salió muy fortalecido, pero focalizado en su negocio específico, que es el negocio americano, donde está el 95% de su negocio. Entonces esto, bueno, representó para mí una oportunidad desde el punto de vista de decir, bueno, yo creo firmemente en la oportunidad argentina, creo que se vienen buenos años, este tema de la repatriación del mercado, el tema de la transparencia de las cuentas, el tema de la amnistía, todo eso conlleva que creo que van a pasar muchas cosas y realmente, finalmente, el mercado de capitales en Argentina se va a convertir en lo que debe ser, en el transmisor de crecimiento de las empresas y de la economía. Ahora, hablando del tema de la transparencia, y hay una cosa interesante que se me ocurre preguntarte, que es la siguiente, porque hablamos del 2008. Pregunto, ¿no se ha caído en una suerte de extremo? Digo, hasta el 2008 muchos decían que lo que faltaba en el sistema financiero mundial eran regulaciones. Ahora, después de lo que ocurre en el 2008, ¿no se cae de nuevo en una sobreprotección vía regulación del sistema financiero? Digo, ¿no habría que entrar a bregar por el equilibrio? ¿No? Me parece, sí. Pregunto. Sí. Estamos hablando de regulaciones a nivel global, que no tiene claro, nada que ver con la Argentina, que fue un caso, digamos, de estudio por otro lado. Absolutamente distinto. Pero a nivel global, sí, obviamente, los reguladores, siempre tratando de proteger al inversor minorista, ¿no? Es un poco la idea. Y justamente al no haber visto la crisis fenomenal desatada en aquella época, pasamos de un extremo al otro. Yo creo que ese proceso se está empezando a soltar un poco. Creo que vamos hacia un equilibrio entre un extremo y el otro. Y en Argentina creo que también, me parece que la nueva ley, así como la ley anterior generó
muchas cosas malas, pero un tema bueno que fue la demutualización del mercado, ¿no? La demutualización implica que uno, para ser un operador bursátil, no tiene que comprar una acción de un grupo reducido, ¿no? Y pertenecer a una especie de club. Sí, como era Sí, antes, ¿no? Exacto. La demutualización lo que produjo fue que, bueno, uno, para ser en realidad un operador del sistema financiero bursátil, tiene que tener idoneidad, principios éticos probados y capacidad patrimonial. Y creo que eso va a generar un sistema muchísimo más eficiente, más competitivo y con jugadores mucho mejor preparados para lo que se viene. ¿Vos me podés decir sintéticamente, Eduardo, cómo le decís al plomero argentino, porque me acuerdo, ¿te acordás de la famosa frase del plomero americano que lo había dicho el que estaba al frente de la Fed en su momento, ¿no? En Estados Unidos. Lo había dicho... ya me va a venir el nombre, pero creo que era en su momento estaba al frente de la Fed. Sí. ¿Cómo le decís al plomero argentino? Señor, si usted tiene algún pesito, no vaya a, yo qué sé, a comprar un dólar. Usted póngalo en el mercado financiero. ¿Cómo lo convences? ¿Hay instrumentos para eso? ¿Se están creando? Claro, es difícil. Uno, en general, obviamente, el dólar en la Argentina representó un instrumento de seguridad. Sí, reserva de valor era como en Exactamente. realidad. Sí. En realidad es financiar gratis al Estado americano, ¿no? Donde uno no le pide un retorno a ese dólar que tiene atesorado. Yo creo que en Argentina se están empezando a crear determinados productos y creo que la nueva ley y el nuevo mercado los van a profundizar, que van a ser mucho más atractivo que ese señor, en vez de comprar un dólar como manera de ahorrar, pueda comprar un instrumento del mercado de capitales. De todas maneras, déjame decirte, yo para el plomero, mi recomendación siempre sería que vaya a tratar de comprar un fondo común de inversión. Claro. Porque así como viste en Brasil, tampoco hay muchos inversores individuales que compren acciones. Lo que sí es infinita la cantidad de individuos que compran fondos comunes. ¿Por qué? Porque el fondo común es un instrumento colectivo que te da la oportunidad de participar en el crecimiento, pero con el dinero diversificado y administrado por profesionales. Y con aportes pequeños. Claro, claro, exacto. Entonces uno con un aporte pequeño puede participar de un pool de inversores mucho mayores que entran en el capital de determinadas compañías. Entonces, siempre nuestra recomendación, y por eso creamos una compañía de fondos con mis socios, porque creemos firmemente que esa industria también es una industria que está absolutamente subdesarrollada y que realmente va a capitalizar el crecimiento que se viene. ¿Darías educación financiera en los colegios? Sí, claramente, claramente. Sí, creo que es fundamental porque me parece que los chicos, bueno, en esa etapa de la vida en donde, bueno, tienen por ahí la cabeza un poquitito más más predispuesta a absorber todo lo que uno plantea y en realidad hasta aquellos que dicen que, bueno, que no les interesa mucho el dinero, hay un determinado momento donde vos necesitas ahorrar y necesitas planificar cómo va a ser tu vida, desde el punto de vista de financiarte una carrera o financiarte la compra de una propiedad cuando empezás a desarrollarte. Entonces, me parece que es fundamental, porque en realidad en Argentina hay un desconocimiento absoluto al respecto. ¿Qué pasa cuando pierde River? ¿Qué pasa en tu alma? Ahora hablemos de... Yo ya sabía, lo único que vos te interesaba que yo te preguntara. Decime ahora, ¿qué pasa cuando pierde River? ¿Qué sentís? ¿Te pones nervioso, llorás? Pues sos muy fanático. No lloro, no, soy fanático. Sos fanático, pero ¿cómo canalizás ese fanatismo? Yo empecé a ir a la cancha cuando tenía 5 años, como un programa de padre e hijo. Pero bueno, después se profundizó y siempre me gustó mucho el fútbol. Me gusta mucho el rugby también como deporte. Me gustan muchos deportes, pero el fútbol es como una pasión. Y entonces todo lo analítico que uno puede hacer en su trabajo, en el fútbol uno encuentra una manera de canalizar esa pasión. Por eso, decime, ¿qué te pasa cuando pierde?
Y si pierde un campeonato, como ha pasado, bueno, de hecho, en su momento, casi que se va a la B o se fue a la B. No quiero recordar, qué horror, perdón. No, estábamos bien, el programa estuvo bárbaro. Sí. Perdón, no te quiero poner de mal humor. Bueno, por favor. No recordemos esas cosas. No toquemos ciertos temas. Pero, ¿cómo reaccionas? ¿Qué te pasa, en serio? No, o sea, otra vez, disfruto mucho del fútbol, disfruto mucho de ir a la cancha con mis hijos. Tengo un hijo de 29 y un hijo de 14, o sea que hay una buena brecha entre ambos. Un buen espectro como para... y los dos son muy fanáticos del fútbol, juegan muy bien al fútbol y son, por suerte, hinchas de River, así que... no, por suerte no, yo veo que ahí hubo una mano negra de atrás. Es apreciar el buen juego. River fue siempre una escuela de buen juego. Ahí está. Eso quería casi que empezaras estética, diría, casi estética. Eso quiero que empieces a soltarte, porque tanto control con los temas financieros, por algún lado hay que drenar. Mira, Eduardo, eso es así. Sí, River me da la posibilidad de compartir mucho tiempo con ellos, compartir tiempo con amigos. El fútbol es parte de un entretenimiento, ¿no? O sea, yo lo tomo así, me encanta, soy un apasionado, pero bueno, es un entretenimiento y creo que me ha permitido viajar y bueno, uno cuando viaja comparte muchas cosas con los amigos. Claro, siguiendo el equipo, ¿no? Claro, exactamente. Cuando haces esos viajes, ¿no te tira yo qué sé, la geología? Sí, claro, la geología de las finanzas, esa cosita, el bichito de ir y meterte en algo que tenga que ver con... no sé, ver los mercados locales, no. Ahí imagino que... No. Sí, por ahí tu mujer te dice, mira, Eduardo, acá, yo los mercados por locales, favor, digamos... tranquilo. Los mercados locales los voy a ver cuando tengo viajes laborales. ¿Lo dividís bien? Sí. Cuando planeamos viajes familiares, me trato de concentrar en otras cosas y me divierten hacer otras cosas. ¿Cómo te imaginas de aquí a los próximos 5 años? Me imagino un poco, otra vez, creo que la Argentina va a retomar una senda de crecimiento con muchísimas oportunidades en distintos sectores de la economía y tratando de construir una compañía que pueda canalizar esa brecha que hay entre las necesidades de financiamiento y los excesos de ahorro que tanto los extranjeros como los locales tienen y que hay que ver cómo canalizarlos. Entonces, soy muy optimista. Siempre, yo te comentaba que a mediados de los 90 me invitaron a participar en este banco de inversión de mercados emergentes, que para mí fue una experiencia profesional fenomenal y terminé de entender lo que era un banco de inversión, que no tiene nada que ver con lo que es un banco comercial. Claro. Y la verdad que mi sueño es realmente que en Argentina aparezcan los bancos de inversión, porque eso formará parte del proceso educativo. O sea, la población entenderá mejor cómo se invierte a través de los bancos de inversión, más que los bancos comerciales. Un placer, Eduardo. De verdad, muchas gracias. El placer fue mío. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Magistrales.